Hola tutor y compañeros, me presento mi identificación. Procedo a dar solución al taller dado a conocer, iniciando por el paso 1, en el cual escogí la temática de amplificador de instrumentación con circuitos integrados, donde tocaba realizar un cuadro sinóptico, como lo voy a conocer. En el paso número 2, teniendo en cuenta como insumo el sensor seleccionado, en este caso fue el PT100, y el circuito de equilibrio de la fase 2, cada estudiante debe realizar los cálculos teóricos para un amplificador de instrumentación AD620 con el cual se obtenga una escala de 0 a 5 voltios para la variable física y verificar el funcionamiento de la etapa de simulación mediante el circuito en Proteus. Iniciamos mediante el puente de Weston, en donde aplicamos una fórmula de corriente igual a voltaje sobre resistencia, que es igual de igual manera a voltaje sobre resistencia 3 más Rx, que es lo que vamos a indagar. Mediante el datasheet del sensor escogido, en este caso pues el PT100, que fue el que escogimos en la anterior etapa, se obtienen los siguientes datos: que a 0 grados centígrados la Rx es de 101.2 ohmios, y el voltaje de entrada o inicial es de 5 voltios. Iniciamos calculando R3 para limitar la corriente que llega a Rx, quedando la fórmula de 1 mA igual a 5 voltios sobre R3 más Rx. Despejamos la fórmula para hallar R3 y reemplazamos los valores a operar. Como podemos ver, aquí se despejó y se operó, dándonos que R3 es igual a R1 y esto es igual a 4.98 kiloohmios. Ya tenemos el valor de dos resistencias. Calculamos para hallar R2 mediante la fórmula Rx es igual a R2 por R3 sobre R1. Reemplazamos los valores a operar. Despejamos en la fórmula para hallar R2 de igual manera que el anterior y nos da que R2 es igual a 101.2 ohmios. Realizamos el cálculo del voltaje de salida en el puente Weston, dando el punto de equilibrio igual a 0, donde mediante los rangos de temperatura del proyecto anteriormente solicitado en la etapa 2 es de 15 grados centígrados a 20 grados centígrados. Da a conocer que el datasheet, el sensor de temperatura PT100 a una temperatura de 20 grados centígrados, posee una resistencia de 107.79 ohmios. Continuamos hallando el voltaje de salida, en donde el voltaje de salida nos da que 7.5 milivoltios mediante la fórmula, definiendo como tal la salida, y de seguido de ello buscamos la ganancia, en la cual tenemos que operar, y RG nos da 75 ohmios. Comprobamos en Proteus, aquí tengo los debidos pantallazos, pero de igual manera acá tengo el programa en funcionamiento. Como podemos ver, acá está nuestra RT de PT100, tenemos nuestro potenciómetro, tenemos los ingresos de voltaje, y tenemos nuestras resistencias, las cuales fueron halladas, y también tenemos el AD620, y también tenemos las dos tomas, que es de 7.43 y 4.91. Seguimos con el tercer punto, el cual nos dice que cada uno de los integrantes del grupo colaborativo debe realizar los cálculos teóricos. Bueno, en este caso para mí, en mi caso fue de 380, ya que mi grupo colaborativo es impar. Para el filtro pasabaje de segundo orden utilizaremos la frecuencia de corte de 350 Hz. Mediante la tabla de coeficientes, los datos son A1 1.075 y B1 1.930. Utilizaremos un capacitor de 22 nanofaradios. Para hallar el valor del capacitor 2 utilizaremos la siguiente fórmula, que es capacitor 2 mayor o igual al capacitor 1, 4B1 y a la 2 1. Reemplazamos los datos de la fórmula según los datos tenidos en cuenta. 22 por 10 a la menos 9. En sí, esto nos da 150 nanofaradios, que esto sería el valor de nuestro segundo capacitor. De seguido de ello buscamos el valor de nuestras resistencias R1 y R2 mediante la siguiente fórmula. Seguido de esta fórmula reemplazamos los valores y vamos a operar, en donde iniciamos con la búsqueda de R1, en donde la búsqueda de R1 nos da que es 9848.95 ohmios, y seguimos buscando R2, que nos da 10.526.2
ohmios. Y seguido de ello tenemos nuestro circuito y nuestra búsqueda en frecuencia. Ahora yo tengo acá nuestro circuito. Como podemos ver, tenemos el LM324, los capacitadores encontrados, que es de 147.7 nanofaradios, y nuestras resistencias también encontradas. Por esto tenemos un voltaje de salida de 11.99 con un ingreso de voltaje, y tenemos nuestro valor de frecuencia, que esta onda no se reflejó de la mejor manera, pero nos bota la frecuencia de 383, que es algo cercano a la búsqueda. Muchas gracias por la atención prestada, espero sea de total entendimiento.